Padre bueno, hoy te adoramos, te damos gracias por el privilegio de estar aquí parados delante de ti. Somos personas que pecan, somos personas dignos de misericordia y delante de ti venimos hoy como mendigos espirituales, sin nada que ofrecerte, solamente como seres humanos simples ante un Dios todopoderoso, bueno, santo. Señor, nuestra justicia en obras, si es que hubiese alguna obra buena y justa, eh, no es nada frente a un Dios bueno y todopoderoso y santo, Señor. Hoy nos declaramos así, sencillos seres humanos, dignos de misericordia de ti. Padre, gracias por el día de hoy, por este domingo que podemos estar juntos adorándote. Bendice, Señor, a todos los que no han podido venir y bendice a todos los que están en casa y que nos ven por internet después. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, tome asiento. ¿Y la señora? ¿Se quedó? ¿Nos va a ver por internet? Ah, bueno, ok. Chévere. Em, los niños se van. ¡Ole, Cele! ¿Qué más? Ahí, esta semana han pasado cosas a nivel global y a nivel local y en algunos de nuestros países. Como por ejemplo, a nivel global, la compra de Elon Musk, el dueño de Tesla, de Twitter, cosa que es supuesto que va a traer beneficio para la libertad de expresión, ¿no? Porque hemos visto por más de, o casi, sí, año y medio, no sé, una censura, no, mucho más, desde hace muchos años, censura por parte de una red, por parte de Twitter, para ser específico y no ahondar más en esto, que han silenciado voces de un lado o del otro. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda siempre asumen posturas políticas, pero déjeme tomar agua. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que estar por encima de las cosas políticas. Algunos se identifican como de derecha y pueden estar pecando, otros de izquierda y pueden estar pecando, otros de centro y pueden estar pecando. ¿De qué lado está el Señor, no? ¿De la derecha, de la izquierda, del centro? No, no. Él no estaba en ninguno, Él es Dios. Nosotros banalizamos a veces las cosas divinas. Y entonces noticias como la que Elon Musk compró Twitter nos afecta y wow, qué bueno, qué bueno. Pero si eso realmente será cierto, no. Uno no conoce el corazón de este señor. Dios sí, y Dios a cada uno lo pesa en su justa balanza. En todo caso, para lo que nosotros conocemos como sistema del mundo actual, pues sería interesante y muy bueno, o puede ser bueno que este señor haya hecho esa compra. También a Disney, aquí en los que vivimos aquí en Orlando, también supimos de la noticia de que el gobernador de la Florida eh, le quitó unos privilegios que tenía Disney a nivel de impuestos y a nivel de autogobierno. Ellos podían, por ejemplo, desarrollar hasta bombas nucleares acá en este. Me corregirán después los que descubran que estoy diciendo un exabrupto al respecto, pero ellos tenían privilegios aquí dentro de este territorio, eran como un pequeño país dentro del estado de la Florida. Pues les quitaron todos esos privilegios la legislatura actual del estado y ahora son una compañía más, una compañía muy poderosa, muy rica, que debe creo que en este momento $1 billón que no tienen cómo pagarlo, hasta donde he leído. También me orientarán los que saben más. Pero pues eso es positivo también, ¿no? Porque ya no hay una transnacional, una compañía tan importante como Disney que esté manejándose de manera independiente, ¿no? Eso es algo bueno. Esos son el entorno en el que estamos moviéndonos hoy. También vemos las elecciones de Colombia, a los que somos colombianos, que es otra cosa que nos mueve hoy. En mayo 29, ya estamos a 29 días, domingo 29 vamos a elegir presidente, pero se espera que no haya segunda, perdón, que haya segunda vuelta, que no salga elegido de plano. Pero lo que me llama la atención es que todas las encuestas, tanto en primera como segunda vuelta, dan como presidente al candidato Gustavo Petro, que representa a la izquierda. O sea, no está cerca el segundo candidato en ninguno de los escenarios. Está lejos. O sea, Colombia, si no reflexiona en estas próximas 4 semanas,
va a tener un gobierno de izquierda, el cual va a llegar y va a cambiar la constitución y va a cambiar la manera como nuestro país, los que somos colombianos, conocemos. El país que conocemos ya no va a ser más, sino que va a ser otro. Pues eso es precisamente lo que quieren y lo que han querido vender, que como viene el país, o como ha sido en los últimos 200 años, pues que es una desgracia y que hay que cambiarlo, pero cambiarlo de plano, completamente. Hay que quitarle la platica a los que tienen y hay que redistribuir la riqueza. Eso es socialismo y pues cada uno tiene su opinión política al respecto, pero pues es algo que hay que mencionar como algo trascendental para nosotros los que estamos acá, que somos colombianos. Por último, estamos en este día, 1 de mayo, celebrando el Día del Trabajo en Colombia, ¿no? En Colombia y en Venezuela y en Latinoamérica. Los Estados Unidos lo celebran en septiembre, el primer lunes de septiembre celebran el Labor Day, se llama acá. Entonces, pues para nosotros acá no nos significa nada, pero en los demás países, como en Colombia, mi país, estamos celebrando un día festivo, que nadie tiene idea por qué, y hay manifestaciones sociales y toda esa cosa por el Día del Trabajo, que nos oprimen, que las empresas y todo el cuento, pero en todo caso es un día especial en muchas partes. También hoy, hablando de nosotros aquí como pequeña comunidad, estamos celebrando la Santa Cena, que es uno de los dos sacramentos que la palabra nos enseña que debemos seguir, ¿no? Uno es el bautizo y el otro es la Santa Cena. Em, entonces les pido a los que están viéndonos por internet que saquen su juguito de uva. No se van a emborrachar con vino a causa de la iglesia, pero saquen su juguito y preparen su pan mientras yo les echo aquí cuentos como preámbulo de que estamos empezando. Bueno, son cuentos. En realidad hablaba yo con Juan Pablo que se había hecho la tarea que dejé la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la tarea que dejé la semana pasada? ¿Alguno se acuerda? A los enemigos. ¿Qué? Mandar, mandarles flores o qué. Había que hacer una lista. Había que hacer una lista de aquellas personas que nos han agraviado, que nos han ofendido, que nos han rechazado, que nos han despreciado, que nos han hecho el mal. Aquellas personas que nos caen bien, es fácil relacionarse con ellas. O sea, si yo tengo mis hijos, yo voy a esforzarme por volver a relacionarme con ellos. Si Carlos se porta mal, su mamá de algún modo va a buscar volver a relacionarse con él porque lo ama, ¿no? Y probablemente el hijo también lo hará, porque existen esos bonds, esos vínculos de amor que hay en las familias. Con los amigos que uno más quiere, uno también tiende a perdonarlos, ¿no? Con aquellos que nos hacen el bien, que nos dan regalo de cumpleaños, que hablan bien de nosotros, que son nuestros cercanos, partners, uno va a estar bien con ellos. Pero aquellos que son una lija y que siempre están por allí, ay, que son una piedra en el zapato, por no decir una grosería acá, pública, Señor bendito, eso es difícil, difícil. Entonces el Señor dice que debemos orar por ellos, bendecirlos, desearles el bien, perdonarlos. ¿Y cómo hacerlo? Pues les dije, empecemos por hacer una lista y decidamos amarlos, que es lo que el Señor espera que hagamos con el prójimo. El prójimo no es el que me hace el bien, el prójimo es precisamente el enemigo, inclusive el enemigo. No me habla de que yo debo comer con él en mi casa, de que yo debo darle mi plata porque sí, o lavarle los pies porque sí, no, pero sí tengo que tener el amor de Dios para esa persona. Y la regla de oro siempre ha sido, según estudiamos el libro de Mateo, que la vara con que yo mido al otro, esa es la vara con que Dios me medirá a mí. Y eso es grave, eso es grave. Cuando yo ando señalando a la gente el pecado de los demás, me expongo también a que el Señor me mire y me señale de la misma manera. ¿Sí me entiende el punto? O sea, hay gente mala, sí, hay gente muy mala, y hay gente perversamente mala, gente muy dañada, ¿correcto? Entonces no se trata de grado de pecado, intensidad, volúmenes de pecado, pero son malos. Hay gente que es más mala que otros, sí, es verdad. ¿Y qué voy a hacer yo con eso? ¿No? El Señor dice que Él los amó, y yo debo amarlos también, ¿no? Es difícil, sí, pero por eso empecemos a hacer una lista, empecemos a orar por esas personas y pidámosle a Dios que nos dé de su amor para amarlas. Eso es importante y no vamos a hablar de la enseñanza pasada, metámonos a nuestro texto de hoy. El título de la enseñanza es No encajo en el mundo, no encajo en el mundo.
Y vamos a descifrar el título al final, ¿sí? O en el medio, más bien está al principio. Texto base de hoy está en Juan 15, 18 al 25. Nuestro texto dentro del libro de Juan, verso 18 al 25. La semana pasada los puse a buscar en la Biblia desesperadamente. Algunos me dijeron, pastor, se demoró como media hora más de lo que usualmente usa. Yo le dije, claro, porque estábamos con Biblia en mano y todos busqué, desde que el predicador hasta el último jovencito acá con Biblia en mano, pues se demoraron mucho más. Entonces vamos a seguir poniéndolos allí y eventualmente vuelvo y traigo la Biblia acá con ustedes para que vayan ejercitándose en el leer la Biblia de una manera didáctica. Verso 18 del capítulo 15. Continuamos con el libro de Juan, estudiamos la palabra por secciones, verso a verso. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Si usted continúa leyendo, descubrirá que hay otros dos versos, el verso 26 y el 27, que concluyen el capítulo 15 y ya nos meten en el capítulo 16. Pero esos dos versos los vamos a estudiar separadamente la otra semana y hablan del Espíritu Santo. De allí que no estudiamos precisamente la Biblia como de título a título o capítulo a capítulo, sino como por unidades de pensamiento, por secciones que sean como lógicas, ¿sí? Y cuando yo estoy seleccionando cuál es el texto que vamos a estudiar, yo verifico más o menos cuál sea el mismo pensamiento y por ahí nos vamos para buscar explicar la palabra conforme ella se explica a sí misma. Bien, entonces veamos la primera parte como introducción. Fíjese que la persecución de la iglesia, de lo que está hablando acá el Señor, se habla con mucha amplitud en el libro de Hechos. El libro de Hechos, estamos en Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando acaba este libro de Juan empieza el libro de Hechos. Y desde el principio usted va a ver la historia de la iglesia en el libro de Hechos hasta el final. Y ahí narran, pero no un evento, sino decenas y decenas de eventos que no quiero traer porque eso es otra enseñanza larguísima, de la manera como se persiguió a la iglesia, ¿no? Las historias contra Pablo, las historias contra Pedro y los discípulos, cómo perseguían la iglesia, pues están allí, si usted quiere, estúdielo. Y la iglesia cristiana se distingue de los judíos por aquel entonces y fue declarada ilegal. Recuerde que los cristianos son judíos que empiezan a seguir a alguien que llamaron el elegido, el Mesías, el prometido. Entonces, ellos son declarados ilegales por fuerza de los judíos y los romanos los dicen, ustedes están fuera de orden, y eso es lo que hacen. Son una religión o una secta peligrosa para los romanos en ese momento. ¿Por qué lo era? Porque los cristianos le debían fidelidad solamente a Jesús y los romanos esperaban que la fidelidad última de todo ciudadano del reino fuera con Roma y fuera con el emperador, ¿no? No sé si se acuerda, pero la historia nos muestra que la división entre la iglesia y el Estado es más o menos reciente, porque en ese momento la iglesia y el Estado, o la religión y el Estado era lo mismo. Entonces usted tenía que, para ser ciudadano romano, adorar a Roma y adorar al emperador, literalmente. Y había un sitio para los dioses paganos que era el Panteón. Ahí estaban todos los dioses que eran conocidos, representados en una figura. Pero no estaba el Dios de los cristianos por cuanto era un Dios invisible, ¿sí? Tampoco estaba el Dios de los judíos por cuanto también estaba morando en los cielos. Entonces, tanto judíos como cristianos compartían lo mismo de que no adoraban a otros dioses, pero los cristianos tenían ahora una figura con nombre que era Jesús, el Hijo de Dios. Y ellos entonces eran perseguidos a causa de eso,
por los romanos. Ahora, la pureza de la vida de los creyentes contrastaba con el estilo de vida que estaba contaminado en todas las áreas de la vida de los romanos. Los romanos, por ejemplo, iban a hacer un evento deportivo. Ellos eran deportistas, atletas, los romanos, como fueron también los griegos. Pero ellos, cada vez que iban a hacer un evento público deportivo, hacían un ritual, algo, sangre o cosas, igual que las fiestas. Las fiestas no eran fiestas regulares, sino en una boda o en un cumpleaños siempre había alguna cosa herégica. Entonces los cristianos no formaban parte de ninguna de este tipo de fiestas públicas, políticas, familiares, religiosas. No lo hacían sencillamente. En el teatro, los cristianos no formaban parte porque todo involucraba paganismo. Ellos entonces tenían una vida separada, los creyentes. Primera de Pedro 4, 3 y 4, el apóstol Pablo habla al respecto y dice: baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, los creyentes vivían unas vidas diferentes. El verdadero cristiano también hoy vive una vida diferente. No anda como el mundo anda, ¿sí? Y los romanos les atribuían a ellos desgracias, cualquier problema se lo atribuían a que los cristianos no estaban adorando los dioses que ellos acostumbraban a adorar, sino que eran ateos, literalmente. O sea, los cristianos eran ateos con respecto a los romanos. Los romanos y todos sus pueblos creían en dioses que eran tangibles, pero estos cristianos eran ateos por cuanto no adoraban a un Dios que era tangible, como digo, ¿no? Así que como ofrenda a esos dioses paganos, ellos los mandaban a los leones. En el circo romano y otros tantos sitios lo hacían como ofrenda y estaba bien. Ellos decían, bueno, esta gente nos está causando desgracia, vamos a matarlos a todos. Y así lo hicieron. El año 64, Nerón, el emperador romano, inició una feroz persecución en contra de los cristianos y ahí mataron a Pedro, mataron a Pablo. Luego, Nerón fue terrible y no quiero entrar en mucho detalle, pero él mismo incendió Roma y acusó a los cristianos y entonces ahí inició en el 64 toda esa matanza de cristianos. Luego Domiciano, otro emperador romano, 3 décadas después, arreció fuertemente. Ahí hubo un periodo más como de enfriamiento, seguían las persecuciones, pero se manejaban más políticamente. Y luego vino otro, Decio, otro emperador romano, 250 años después. ¿Mucha historia? ¿Se me aburren? Yo sé que a algunos les aburre y les duerme y les fastidia, pero he mencionado ahorita a Nerón, a Domiciano, a Decio, un cuarto emperador. O sea, han habido muchos más, pero esos los nombro porque marcan un momento específico, 250 años después. Y por último vino Diocleciano. Y en esta época, cada uno de ellos arreció de una manera fuerte contra la iglesia cristiana. Estamos hablando de los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. Hasta que vino Constantino, el que sí es conocido por la mayoría y que nos han enseñado en la escuela, a todos nosotros como católicos, que allí empezó la iglesia católica, que fue cuando hicieron un acuerdo. Y entonces la iglesia católica o la iglesia cristiana llega en el año 324 a convertirse en la iglesia católica y romana. O sea, como que hicieron un arreglo público político entre Roma y la iglesia cristiana, y ahora pues la religión cristiana la adopta el Estado. Bien, y desde allí como Estado empiezan persecuciones a personas que eran disidentes de sus ideas, de las ideas como ellos las habían concebido. Entonces vemos allí estas la Inquisición, vemos masacres, vemos horrores por parte de personas llamadas cristianas persiguiendo a otros cristianos. Eso es lo que ocurrió por esa época, y ahí se va distanciando un poco algunos creyentes de la religión del Estado que es la católica en ese momento. Finalmente, si usted quiere ver más allá, pues va a ver esas diferencias.
que hallan su cenit, su cúspide con la Reforma, con la iglesia que se separa, como en los 1400 empieza, 1500 y 1600, y todo eso es lo que hoy corresponde a la iglesia cristiana. Dentro de la misma iglesia cristiana, luego los llamaba cristiana evangélica, luego ha venido todo esto que es corrupción en sí misma, y vemos un montón de iglesias hoy por hoy que lo que buscan es ganar plata y sacarle plata a unos desprevenidos, o manipular sus vidas de algún modo, y con todo y todo la iglesia del Señor permanece fiel a Él, amándolo a Él sobre todas las cosas. Bien, hoy por hoy, al margen de todo esto, vemos grupos comunistas e islámicos que persiguen a la iglesia del Señor. Esto todo es como el preámbulo, y tengo que mencionarlo porque el Señor está hablando de persecuciones, de odio hacia sus seguidores. Entonces el Señor dice que vendría esa persecución y les dice, ustedes se van a necesitar mutuamente porque la cosa va a venir dura. Y en Juan 15:12 les dice que se amen unos a otros. Él les manda a sus seguidores, a sus discípulos, deben amarse unos a otros porque la cosa va a ser dura, ¿no? Tienen que cuidarse entre hermanos, como hermanos. Ahora sí, el verso 18 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando dice el mundo se refiere al cosmos, viene del griego cosmos. Mundo acá es cosmos, griego, ¿bien? Y en este contexto se refiere al sistema caído y maligno del mundo, compuesto por personas no regeneradas y controladas por Satanás. Cuando uno habla de mundo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, para el que lleva mucho tiempo en la iglesia cristiana, hablan de mundo y se imaginan un bar con borrachos, se imaginan a un creyente borracho en el bar, o se imagina al mundo una actividad de pronto homosexual, o una actividad de prostitución, que uno está acostándose con mujeres por aquí y por allá. Mundo también se refiere de pronto a alguien que es un ladrón, un pícaro, y es como mundo para uno, un pandillero quizás, mundo. Todo eso es lo que uno analiza y dice, eso es el mundo. Pero realmente no es tan así, si bien es cierto que desencadenan esas cosas, pero usted puede tener mundo, por ejemplo, dentro, o hablemoslo más allá, usted tiene comercio, hablemos de una cosa corriente para todos, usted tiene el comercio, y en el comercio usted compra y vende cosas, como paisas, les gusta las compra y venta de cosas, venta de productos, venta de servicios, y son hábiles. Y así algunos llevan al mercado productos de servicios de aseo, productos de venta de lo que sea, de servicios, y uno lleva sus cosas. Entonces uno tiene que contratar gente, contratar empleados. De pronto uno se vuelve un empresario importante en el negocio que sea, comercio. Usted hace un negocio, usted tiene, llega a tener empleados, digamos que tiene 100 empleados. Usted tiene 100 empleados y usted le prospera el negocio y va avanzando allí. Entonces, el salario mínimo, ni sé cuánto es aquí en la Florida ahorita, porque hasta era 8.25 y subió, y ahorita está a 10 la hora. Ahora, nadie gana 10 la hora acá, realmente ganan mucho más ahorita, ganan 12, 15, 16, eso es lo que están ganando aquí en la Florida, realmente, eso es la realidad. Ahora, todo subió también, una cosa impresionante, pero así está la cosa. Ahora, el punto no es hablar de la política económica, pero hablar de ese empresario que tiene 100 empleados. Tiene 100 empleados para ejercer su labor. Entonces viene cantidad de ilegales y dicen, bueno, en el mercado laboral el salario mínimo es a 10, ¿no? Pero aquí pagamos a 8. Si le sirve, bien. Y si no, pues busque en otro lado. Entonces el tipo dice, bueno, de ganar nada a ganar a 8, buenísimos, porque en mi país yo me gano como a 1 la hora. En cambio aquí me gano a 8, buenísimo. ¿Cuánto ganan en Venezuela ahorita el salario mínimo? No creo que ni 1 la hora. No sé, creo que, no sé, 1 al mes dice alguien. No sé, pero es una cosa de locos, de locos. Entonces, si viene una persona que de buena fe trabaja en Venezuela, que no es un malandro como dicen allá, pero que viene de buena fe a trabajar y se viene a la Florida
Y dice, 8 buenísimo, 8 la hora, buenísimo, pero acá es ilegal. Entonces se buscan la manera de no declarar por ningún lado y le empiezan a pagar a 8 y todos contentos. Conocí a una familia una vez que traían a una señora que se llama doméstica de su país y la traían y la internaban en su casa y le pagaban, puedo equivocarme, como $200 al mes, me parece, una cosa así. Y la internaban y la ponían en su casa y le pagaban 200, no la dejaban salir solamente. Y la señora encantada cuando en su país desempleada se iba a ganar $200 en un mes. Eso era un dineral. Pero eso es una estafa, eso es lo que se llama aquí, lo que estoy tratando de explicar es el sistema del mundo. El mundo entonces está en ese empresario que teniendo 100 empleados les paga a la mayoría 8 la hora en vez de pagarle lo que correspondería por lo menos a $10 la hora. Entonces, el mundo es el sistema de valores, son los criterios con los cuales alguien o algunos se desenvuelven en este mundo actual que es un mundo caído, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Es esa familia que decide, como dije, contratar a una doméstica, a una persona en su casa y de manera consciente la dejan quietica, encerradita en su casa para que no se entere y no interactúe con otros y no descubra cuánto es lo que realmente le tienen que pagar aquí. Aun cuando le den la comida, aun cuando le den la dormida, aun cuando le paguen el pasaje, esa persona debe ganar cuando menos el mínimo, ¿me entiende? El mínimo, lo cual da mucho más que $200. Pero eso estoy hablando de cosas reales que uno ve aquí, que hay abuso y entonces ese abuso significa que el mundo está dentro de esa persona. ¿Sí me entiende el punto? ¿Me entiende? No es entonces solamente privativo de los bares o de las actividades sexuales o de robo en el sentido de que, uy, me pillaron y fui preso. No, no, no. Son esas pequeñas cosas que uno maneja de una manera que dice, bueno, vamos a darle la vuelta a los impuestos, vamos a darle la vuelta a los salarios, vamos a darle la vuelta a las cosas. Eso es el mundo que me ha impregnado a mí con sus criterios, con sus sistemas de valores y me ha corrompido. ¿Sí? ¿Se lo dije muy enredado? Bueno, se lo digo de una manera diferente. Quizá usted sea una persona que es corrupta por cuanto en su vida cotidiana se maneja de una manera como enredadita, como que no es clara. Usted debe andar a la luz del día, delante de Dios, en sus negocios, en su vida amorosa, y si puedo mencionar la vida amorosa para salir de los negocios, de la misma manera. Uno es una persona de pronto que anda muy coqueto, muy saludando. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Tan bella, tan divina, ¿no? Mira, que esos ojos, todo. Y uno anda por allí, y eso es lo mismo, es corrupción. Ahí hay mundo también. Y quizá uno nunca se acueste con la fulana de tal. Pero eso es corrupción. Y vámonos a salir de allí. Esta parte dice, el mundo es controlado por Satanás. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Satanás odia al pueblo de Dios porque odia a Dios. Y por eso Satanás, como príncipe de este mundo, como gobernante de este mundo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. De manera que es natural que los súbditos del príncipe de este mundo, o sea, la gente cotidiana, aborrezca a los creyentes porque no son del mundo, porque no están conforme el mundo. Y el mundo no quiere a los creyentes verdaderos porque sus vidas piadosas condenan sus malas obras. O sea, cuando alguien se maneja bien, si alguien llega temprano al trabajo, si alguien es decente con el jefe, si llega temprano es el lambón, ¿no? Igualmente, si le respeta al jefe y no habla mal de él, dicen, este es un sapo, ¿no? ¿Cómo dicen en Venezuela? No sé, dicen otros. Jala, jala, bueno. Jala, jala, sí, un jala, jala. ¿Cómo dicen en Colombia? Bueno, un montón de cosas. Otra más fea. ¡Ah! Mire, Selena, ¿sí? Pero la amorosa alegre dice, sí, 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 así, así, así. Y, pero sí, cuando un creyente vive una vida piadosa,
o sea, con temor de Dios, esa persona cae mal, esa persona empieza a caer mal, porque dice, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo estaba joven, yo era bien sinvergüenza y tramposo, hacía todo lo que hace cualquier persona, pero yo me empecé a sentir mal porque hacía trampa con las notas que uno hace, ¿cómo se llama eso? Copia, la copia y las cosas que uno hace para uno pasar los exámenes. Yo me empecé a sentir mal con eso, yo en ese momento era cristiano y yo decía, Dios me empezó a hablar a mí de eso, yo no puedo hacer más trampas en los exámenes. Entonces yo no me volví a copiar de nadie y si sacaba cero, porque fui responsable, fui vago y lo que fuera. Fíjese que eso me llevó a mí a ser muy bueno en mi colegio. Eh, yo no fui bueno siempre en el estudio, pero en ese momento estaba en los tres primeros de mi clase siempre. En los tres primeros con el promedio del bachillerato mío fue sobre 10,9. De todo el año, de todos los años del bachillerato, promedio altísimo. Pero no fue gratis. Yo les digo, yo perdí 3 años seguidos primero bachillerato. O sea, ¿cómo es eso? Sexto grado. ¿Por qué? Porque yo andaba pendiente de conseguir novias, yo andaba pendiente de montar en la moto, de ir a la finca y hacía cualquier cosa menos estudiar. No que fuera bruto, de pronto un poquito, pero no era el punto, no, sino que era vago, era vago. Lo que pasaba conmigo es que no hacía tareas, yo no hacía tareas, nunca hice una tarea. Y como sabían que no hacía tareas, entonces me llamaban, me decían, la tarea García, y yo, no la traje. Ah, bueno, me ponían 1 o 0, pum. Y pues claro, cada bimestre o cada trimestre que se calificaba eso, pues eso suma las tareas más los exámenes. En el examen podría sacar 10, pero si tenía 2 exámenes en el bimestre con 10 y tenía 3 unos, pues sume, eso da 33, dividido en 5, pues perdía, con 2, 5, perdía la materia y después de acumular muchas pérdidas, pues eso era pérdida del año. Entonces yo era vago, no hacía nada. Fíjese, entonces el punto es que entonces el Señor tuvo misericordia de mí y finalmente logré salir de eso. Volvamos a nuestro texto. Satanás es el príncipe de este mundo y cuando uno se empieza a portar bien delante de Dios, uno deja de copiar, que era lo que estaba diciendo, y yo empecé a dejar de copiar, yo empecé a manejarme derecho y los amigos míos querían copiarse de mí porque me sacaba buena nota. Entonces yo les dije, yo no voy a hacer nada para tapar, porque habían algunos que sí eran odiosos, sapos, y ponían así y terminaban para que nadie los viera, ¿no? Entonces, yo no era así, yo decía, hermano, si usted alcanza a copiarse, cópiese, pero yo no voy a pasarle papelitos, ni le voy a mostrar la hoja, nada, yo no sé, mire a ver. Y ellos se copiaban de mí y bueno, en todo caso, cuando uno no pasaba la hoja, uno era odioso. ¿Sí me entienden el punto? Uno llega a ser odioso cuando uno anda derecho. Cuando uno anda derecho. Proverbios 29-27. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Dice, en otras palabras, si usted camina derecho, si usted tiene caminos rectos, usted llega a ser despreciado por los demás. ¿Sí me entiende el punto? Si usted anda por camino recto, usted le va a caer gordo a alguien. Es así, es así. Primera de Juan 3:12 lo ilustra. En el verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín mata a su hermano Abel, porque Caín vio a su hermano Abel que llevó una ofrenda a Dios y a Dios le gustó, le agradó la ofrenda que Abel llevó. Entonces como Caín quedó mal delante de Dios y Abel quedó bien, dijo, vea pues el sapo de Abel, hombre. Entonces le dio materile, lo mató porque al otro lo aplaudieron, ¿no? Y eso está en los niños, cuidado, que los niños de uno, nuestros hijos son así. Usted vea, obsérvelos, como ellos son chiquitos, uno tiene un mejor ángulo y uno los ve jugando en el parque, uno puede observar cómo se comportan los niños. Y cuando el niño coge, por ejemplo, la primera escalera, la más chévere, entonces a alguno no le gusta o lo desprecia y uno ve toda la maldad desde niños los chiquitos, cómo son, cómo se quitan el pan,
cómo se empujan. Cuando usted vea la maldad en sus hijos, usted tiene que corregirla, pero a uno no le agrada naturalmente cuando al otro le va bien. Uno dice, pero a él, ¿por qué le va bien? A mí me va mal. ¿Sí? Algo así. Entonces Caín mató a Abel porque vio que las obras de Abel eran buenas, a Dios le gustaba. Y entonces dijo, ay no, qué pereza con este hermano mío, pum, lo mató, ¿no? Sigo, espérenme que me metí mal acá. En el verso 19 dice, antes yo os elegí del mundo. Ajá. Los cristianos vivimos en el mundo, estamos separados del mundo y el Señor nos ha separado a nosotros, pero todo es a causa de Él. Primera de Corintios 5, 9 y 10 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, nos movemos en el medio del mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos separó, nos escogió. Filipenses 2:15 dice que los creyentes brillan como estrellas en el firmamento. Usted, si es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, si usted quiere agradarlo a Él, usted brilla, dice. Yo no sé si usted sea así, pero es lo que ocurre en la vida del creyente. Uno es alguien que cumple su horario, aún llega más temprano. Uno es alguien que se puede ir de pronto más tarde, que corre la milla extra por el trabajo, que siembra un poco más. Uno es aquella persona que no busca evadir los impuestos, sino que paga lo que debe pagar. O, si uno tiene empleados, uno paga lo que corresponde al empleado. Así uno pierda, uno tiene que hacerlo, ¿no? Si no está en un mal negocio, deje ese negocio, haga otra cosa. Si no tiene capacidad para pagarle al empleado lo que debe pagarle. Hay que darle a cada uno, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Los cristianos brillan, dice, como estrellas en el firmamento. No podemos ser aquellos que se enteran uno después que le pegaba a la mujer, que había violencia doméstica, como el caso que hay por ahí andando de Johnny Depp y Amber Heard, que es ella la que le pegaba al marido. Está de moda que le pegan a uno, Juan Pablo. ¿Ah? No. Entonces, pero no, lo de siempre ha sido que los hombres ejercen violencia doméstica en el hogar, y uno se entera que eso mismo ocurre dentro de las casas, de las familias cristianas. Y eso no debe pasar, no puede pasar. Y lo más probable es que esta persona no se ha convertido a Cristo. O esa área está en tinieblas todavía. Y uno tiene que someter sus áreas al Señor para ser transformado por Él. Brillar. No, se separaron. También que se veían, sí, pero de puertas para afuera, porque de puertas para adentro el hombre la tenía soleada. Y llevaban 15 años en esas. ¿Qué? ¿Cómo así? No, eso era falso entonces. No había cristianismo genuino allí. No existía tal cosa. Efesios 5:11 dice también Pablo que no participamos de sus obras, pero las reprendemos. O sea, el creyente genuino no anda en las cosas del mundo, no forma parte, no es el que lleva el trago a la fiesta. Vamos a la fiesta y uno es el que lleva el trago, ¿no? O el que tiene academia de baile para rumbear, ¿no? O sea, bueno, voy a hablar un poco de eso. No hay ningún problema en bailar, por favor, bailar, pero yo tenía un discípulo que acostumbraba a sacar a las hermanas en las fiestas que hacíamos, sacaba a todas las hermanas a bailar, todas, ¿no? Menos a la esposa. Y entonces, y la esposa sentadita ahí durmiéndose, no, es que ella está como cansadita y está en esos años que ya no quiere mucha actividad y está como menopausia, pues, para hablar claro. Entonces, pero él sí cogía las de 30, todas, no, vamos para la derecha, para la izquierda. No. Si ¿cuál problema hay en bailar? O sea, pero pues con la esposa de uno, con la que Dios le dio a uno, no hay ningún problema. ¿Y qué problema hay en tomarse un vino, un trago con la esposa, en la familia? Eso no tiene ningún inconveniente, pero cuidado, uno también puede tener adicciones. Y entonces es cuando uno, el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque de pronto uno tiene un carácter adictivo y uno por ahí se va y dice la palabra que es disolución, o sea que por ahí uno pierde los propósitos, lo que uno quiere hacer, ¿no?
Hay que tener cuidado con los vicios, aquellas áreas que lo cogen a uno y lo atrapan y son autodestrucción. Ese es el punto, ¿no? Entonces, porque al Señor lo acusaron de borracho y comilón. O sea, significa que él participaba en estas cosas, pero no era dominado por ninguna. Entonces el creyente brilla como estrella en el firmamento y no participa en las obras del mundo, pero las reprende, las señala. Eso es lo que hace el creyente. En el verso 19, cuando dice, antes yo os elegí del mundo, eso es la doctrina que se llama doctrina de la elección. En Efesios 1:4 nos habla un poco de eso cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Señor nos ha escogido, algunos para darnos gracia, misericordia y perdón, para limpiarnos, para santificarnos, para llevarnos a su presencia sin mancha, dice. Y Romanos 3:27 dice que somos justificados por la fe sin obras. O sea, no es que porque yo soy bueno yo voy al cielo, ¿no? No, el Señor es quien se lleva la gloria de todo, es para su gloria que vivimos, Él nos escoge para su gloria. Hasta aquí, ¿qué conclusión sacamos de lo que estamos hablando? Que el mundo rechaza a quienes no son parte de él. ¿Me entiende lo que digo? El mundo va a rechazar a aquellos que no forman parte de él, pero en ese sentido, pues yo debería preocuparme si a mí no me rechazan, ¿sí? Si usted es el alma de la fiesta, ¿dónde va? Oh, no, pues, ay, Señor bendito, quizá usted es del mundo, quizá usted es del mundo, ¿no? Usted es del mundo. Si usted es el que le va bien en todos los negocios y florece es que es muy bueno para los negocios, pero cuando lo examinan un poquito, no, es que, como dije, no le paga a los empleados, evade los impuestos, hace trampa por aquí, hace trampa por allá, claro, le va bien en los negocios, ¿no? Y todos, uy, ese man es un berraco para esos negocios, sí, pero no viene de Dios esa bendición. No, es de su malicia, es de sus sistemas de valores, es que usted pertenece al mundo y entonces lo van a aplaudir el mundo. Entonces, el mundo solo rechaza a quienes no son parte de él. Si usted es parte del reino de los cielos, si usted tiene parte con Jesús, usted será rechazado, es parte inherente de ser el creyente. Verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Estoy en el texto base, ¿sí?, de lo que estamos estudiando. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ok, entonces el mundo odia a los creyentes porque el mundo odia a Cristo. Vuelvo y lo digo. El mundo odia a los creyentes porque el mundo odia a Cristo. O sea, a Él lo rechazaron, a Él lo odiaron, y a él lo mataron. ¿Cómo va a ser diferente para nosotros? Quizá hoy no estén matando cristianos como en aquel momento matan al Señor, o como mencioné que en los Hechos lo mataban y los perseguían y los llevaban hasta los leones en el circo. Quizá hoy no ocurra eso, pero sí será inherente para nosotros que nos persigan. De algún modo nos van a señalar, nos van a perseguir. Hebreos 12:3 nos dice que no nos cansemos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, si el Señor lo logró soportar, el rechazo, el desprecio, pues usted no se desanime porque es inherente al creyente ser rechazado. Si han guardado mi palabra, es lo que está diciendo en nuestro texto, guardarán la vuestra. Es decir, siempre hay una minoría que aceptará el mensaje que transmite vida de los creyentes. En esta parte de nuestro texto, el 20, cuando dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, ¿sí? Es como la parte positiva del texto. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, mi mensaje, mi vida va a hallar buen eco en algunos. No en todos produce rechazo, ¿sí me entiende? En la mayoría nos debería rechazar. Yo no encajo en el mundo, soy un tipo raro, soy creyente, llego a tiempo, cumplo mis tareas, soy responsable, le caigo mal a muchos por mi comportamiento, ¿sí? Pero no a todos, hay una minoría que son nuestros hermanos en la fe, los cuales
van a estar de acuerdo y ellos van a aceptar mi mensaje. Ahora, yo no estoy diciendo que solo los creyentes, hay algunas personas en el mundo que van a querer oír mi mensaje, van a querer, oye, me quedó sonando lo que dijiste, ¿por qué no me cuentas más? Y esas personas son las que usted les va a hablar del evangelio. ¿Sí me entiende el punto, Juan Pablo? Cuando hay personas por allí que dicen, cuéntame más, ora por mí, cuéntame, y que le cuentan a uno sus cosas, esas personas están listas para que usted les hable el evangelio, ¿no? Esas personas van a recibir el evangelio y van a aceptar lo que usted les va a decir. Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una minoría la que va al cielo, es una minoría la que escucha. Son pocos los que lo van a aceptar a usted por ser creyente. Y por último, entre el verso 21 al 25 de nuestro texto, verso 21 al 25, dice, ahí se nos dice que el mundo odia a los creyentes porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios, por lo tanto va a despreciar, odiar a los creyentes. Mateo 5:11 nos habla de que será normal ser rechazado y odiado y que nos debe alegrar. Bienaventurados sois, o sea, van a ser felices cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Fíjese lo que dice, cuando digan toda clase de mal, mintiendo, porque si a usted lo tratan mal porque usted es perezoso, porque usted es mentirosito, ¿no? Pues eso es otra cosa. O porque usted es de los creyentes que usted llega y dice, voy a testificar del evangelio, entonces saca un parlante ahí al frente de la puerta y que todos oigan la música de alabanza que usted oye, usted lo pone a las 7 de la mañana y despierta a todo el mundo. Pues usted es un tipo que es imprudente, ¿no? Esa no es la manera de testificar el evangelio. Usted es un tipo más bien grosero. O que no, que es que ustedes saben que ustedes todos se van para el infierno, partida de pecadores, y uno empieza insultando a todo el mundo, ¿no? O yo sabía de una señora que fue a un velorio y entonces se puso a hablar, es que en lenguas allá, y y hablaba, y entonces toda la gente espantada con la vieja loca, ¿no? Porque estaba hablando en lenguas en un sitio público, ¿y cómo era eso? Entonces, eso no es de Dios, eso es desorden, es caos, ¿no? Nuestro Dios es un Dios realmente que es de orden. El Espíritu Santo no va a hacer esas cosas y usted tiene que ser una persona coherente con el Evangelio, ¿no? Entonces, seguimos en Romanos 8:28. ¿Y por qué lo hacen? Porque los que viven conforme a la carne les es imposible agradar a Dios. La gente odia a los creyentes porque no conoce a Dios, porque les es imposible agradar a Dios en la carne. El verso 7 antes dice, porque lo que desea la carne está en enemistad contra Dios. Su carne no es amiga de los deseos de Dios. Lo que yo deseo, lo que usted desea, va en contra de Dios. Ahora, cuando uno llega a hacer la voluntad de Dios, cuando uno pasa tiempo con Él, cuando uno lo busca en oración, cuando uno lo busca en la palabra, los pensamientos míos llegan a estar en unidad, coordinados con el Señor, ¿sí me entiende? O sea, no ocurre de la noche a la mañana. Si yo soy regenerado por el Señor, si yo nazco de nuevo, si el Espíritu Santo ya ha venido a mi vida, pues se han sembrado unas semillas en mi carácter y poco a poco van a germinar, ¿bien? Pero no ocurre de la noche a la mañana, uno es santificado con el tiempo, poco a poco. De allí que no se le puede dar liderazgo en la iglesia a un neófito, porque va a caer. Es un desastre para él y para los demás. No se puede. Se necesita tiempo que va madurando esa persona en el caminar con Cristo. Su vida va siendo transformada. ¿Sí? Efesios 4:18 ya lo pasamos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El ser humano vive, dice, entenebrecido, lejos de Dios, y tienen endurecido el corazón. Ahora, en Mateo 12:24 nos habla de un pecado imperdonable.
y es el rechazarlo voluntariamente. Cuando esto lo estudiamos esta semana, dice, los fariseos al oírlo decían, esto no hecho, que Jesús dice, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y nuestro texto, el texto de hoy, nos habla de que la gente vio muchos milagros que hizo el Señor, la gente vio a Él todo lo que hizo y decidieron no creerle. Entonces, cuando una persona decide rechazar el Evangelio voluntariamente, cuando Dios se le ha revelado a él y decide, no te voy a obedecer de frente, pues no queda más nada sino una expectativa de juicio, es lo que dice. Entonces, ahí no hay perdón, no existe más perdón. Cuando usted ha escuchado el Evangelio y usted decide hacerle pistola y desobedecer al Señor, ya no hay más perdón, es lo que dice la palabra. Bien, ya acabamos para que podamos ir a comer, que es lo que nos mueve hasta ahora, la carne, literalmente. Pero antes de darle gusto a la carne, vamos a dejar unas 3 cosas claras. El sistema del mundo, ¿cuál es? ¿Qué es el mundo? ¿Sí? Si me entendieron hoy, ¿qué es el mundo entonces? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es lo mundano? ¿Perdón? Lo que nos rodea. El mundo, ¿qué es entonces? Para ver si algo se va quedando. Los que no siguen a Dios. Lo que no es de Dios. Es un sistema de valores, de criterios, de pensamientos que son inherentes a mí como ser humano natural, del cual formábamos parte todos y todos nuestros hijos, nuestros padres y nuestros hermanos. Es el sistema de valores del mundo, que hoy por hoy se viene alineando mucho, está poniendo muy de acuerdo, ¿no? Se ha notado con el feminismo. ¿Qué otras cosas hay? El aborto. ¿Qué más hay? Que la gente se pone de acuerdo, LGBTQ, no sé qué, un montón de cosas y la gente se pone toda de acuerdo y llega a ser la norma, lo normal. Hay un montón de cosas. Eso es sistema de valores de este mundo. El verdadero creyente no forma parte de esos sistemas de valores, sino que es ciudadano del reino de los cielos y está alineado con el Espíritu Santo. ¿Cómo descubre usted qué se sale del pensamiento de Dios? Lo que vaya en oposición con la palabra de Dios. Para el creyente, la norma no es lo que el mundo dicta. Como han dicho, usted sigue en la religión, siguen esas cosas que le enseñaron sus papás. Y yo escucho eso a cada rato. Dicen, no, eso es antiguo, eso ya no sirve. El mundo cambió. Bueno, pues sí, el mundo cambió. Ahora es más inclusivo, si se quiere. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. Bien, concluimos entonces que la norma para el creyente es la palabra de Dios y que nuestro sistema de valores es lo que la palabra de Dios enseña, enseñó y enseñará siempre. ¿Sí? Escuchar el Evangelio y los mandamientos de Dios lleva responsabilidades. Una vez usted se encuentra con Cristo y el Señor le habla, usted tiene que definirse qué va a hacer con lo que Dios le dijo. No puede ignorarlo. Y del título que no encajo en el mundo, como tercera conclusión, si soy un verdadero creyente, no encajo en el mundo porque no pertenezco al mundo, yo no pertenezco a él. Y si encajo en el mundo, será quizás porque pertenezco al mundo. O sea, si usted pudiera preguntar, ¿pertenezco al mundo? Puede que usted pertenezca al mundo, pero hoy puede hacer algo para cambiarlo. Quizá usted necesite la luz de Cristo que alumbre sus tinieblas. Vamos a tomar la Santa Cena y vamos a reflexionar en estas cosas. Mientras reparten la copa y el pan, el Señor hoy está en el sermón, discurso más largo que hace en todo lo que la Biblia nos deja ver. Y este sermón empieza capítulo 13 y avanza hasta el 17. Muchas gracias. Y termina cuando Él ora por sus discípulos. Y Él acá le está enseñando a sus discípulos
el mensaje de hoy va dirigido a creyentes, a ustedes, a los que me oyen en sus casas, creyentes. Quizá algunos son creyentes verdaderos, como lo he dicho. Otros no lo son. Triste es uno llegar al cielo y ser de aquellos que no eran creyentes verdaderos, sino fake creyentes, que estaban cerca, pero nunca realmente creyeron en Él como aquel que transforma sus vidas. Hoy puede ser el día en que su vida puede hacer un cambio de la noche al día, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Jesús se presenta como la única alternativa para el ser humano. Jesús se presenta hoy como aquella persona que nos dice: a ustedes los van a aborrecer si son verdaderamente mis discípulos. Ustedes van a ser diferentes. Y si usted hoy dice: yo soy parte del mundo y me doy cuenta que soy parte del mundo, pues créame que hay un sitio de tinieblas y hay un sitio de luz que se opone, y ese es lo que el Señor nos quiere dar. Quiere darnos vida eterna. Pero si usted lo rechaza abiertamente, la oferta que Él le da a usted de vida eterna, pues ya no hay más nada que hacer. Yo le invito hoy a que usted reflexione primeramente si usted es un creyente, reflexione si usted es alguien que viene coqueteando con el mundo y usted forma parte del sistema de valores de este mundo y se arrepienta de ese pecado hoy. O si usted nunca se ha encontrado con Cristo genuinamente y usted ha sido alguien que desobedece lo que Dios le habla, pues se arrepienta hoy. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por tu preciosa palabra. Señor, algunos hoy que oyen por el audio, por el video o aunque estén aquí, tú conoces sus corazones. Tú sabes en qué anda cada uno. Yo te ruego que hoy hables a todo aquel que está separado de ti, que tiene en sí mismo condenación eterna, que está muerto en sus delitos y pecados, que es digno del castigo y de tu ira, y que lo visites con tu evangelio, que son buenas nuevas, en el cual, siendo así pecadores, lejos de ti, tú, Señor, hoy lo llamas y lo amas y le dices: venid a mí, tú que estás trabajado, cargado y perdido, yo te daré descanso. Padre, habla a todo el que oye hoy esta palabra. Tráelo de muerte a vida, trae salvación y vida eterna, Señor. Que comprenda que separado de ti nada puede hacer. Que comprenda, Señor, que tú viniste en la cruz dando tu vida, derramando tu sangre para ser limpiado de todo pecado, y que no importa cuál sea el pecado, si hay arrepentimiento genuino, tú lo puedes salvar, limpiar y darle vida nueva. Padre, y a aquellos que han pretendido vivir en el mundo y en la iglesia, Señor, que se den cuenta que no pueden encajar en ambos escenarios, que tienen que decidir a qué Dios servir, si al Dios de la palabra, a Jesucristo el Hijo de Dios, o al príncipe de este mundo. Gracias, Padre Santo, gracias. Ore conmigo. Te pido perdón hoy, Señor, por mis pecados. Límpiame. Reconozco que soy indigno delante de ti para tomar
el pan y la copa. Límpiame de mi maldad. Hazme nacer de nuevo. Por tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir la cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tome el pan y cómalo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Puede tomar el vino. Hacedlo en memoria de mí, dice, recordándome todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sí, Señor, anunciamos tu muerte y proclamamos tu regreso. Tu Padre, enviaste tu Hijo a este mundo y luego subió al cielo y vendrá en gloria. La palabra enseña que Jesús volverá y ya no como el siervo humilde, pero vendrá en juicio. Y anhelamos tu venida hoy, Señor. Esperamos, como todos los hermanos que han muerto antes, toda tu iglesia, tu segunda venida. Hoy te adoramos y te damos gracias porque has estado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, con esto acabamos. Les deseo una buena semana y quisiera orar antes por necesidades específicas. Oremos un segundo. Padre, hoy te damos gracias porque has estado acá en medio de nosotros, pero también sabemos que hay personas que sufren, que tienen enfermedades. Señor, tú querías darles salvación. No eres un sanador simplemente, pero querías que fueran salvos. Yo te ruego hoy para aquellos que sufren, que comprendan, que tienen enfermedades, que tú quieres el bien de ellos y que el bien de ellos es cerca de ti, que puedan arrepentirse de sus pecados y que puedan verte como Señor y Salvador y salir del ensimismamiento, pero que también comprendan que el Señor es bueno, misericordioso y quiere sanarlos. Señor, sana todos los enfermos que están escuchando esto hoy. Ten misericordia de ellos. Visítalos, Espíritu Santo, ahora. También a los que están con problemas económicos, Padre Santo, que puedan ver cuál es el origen de sus problemas económicos y que tú, Señor, abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en ellos. Padre Santo, visítalos con prosperidad también, Padre Santo, pero que puedan darte la gloria en todo lo que hagan y puedan enderezar sus caminos financieros. Gracias, Señor, por todos aquellos que siembran acá en este ministerio también. Bendícelos, Padre Santo, y ponemos todos nuestros planes, todos los planes que tenemos esta semana en tus manos. Padre, prospera los planes que van conforme a tus propósitos y ayúdanos a abortar, desechar todo plan que es para nuestra propia destrucción. No nos dejes andar engañados y vivir en malos caminos. Confiamos en ti, en que tu Espíritu Santo nos vas a enseñar por dónde andar. Ten misericordia de todos los que oyen en vivo y de manera diferida, y bendice su semana. Oramos creyendo que tú hoy nos oyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buena semana. Nos vemos en 8 días si Dios quiere.